Buenas noches. Hola, soy la doctora Nelly Genoveva García Blaqueller, presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y le doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual correspondiente al mes de enero del 2026, que estamos realizando en vivo en el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, Nuevo León, y transmitiendo a través de nuestra plataforma de Zoom para llegar a los socios afiliados locales y nacionales. A nombre del Colegio de Pediatría, les deseamos que el 2026 esté lleno de salud, trabajo y bendiciones para ustedes y sus familias. Desde aquí envío un saludo al presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, doctor Román González Rubio, a quien también agradezco su presencia en la sesión de diciembre para la toma de protesta de la nueva mesa directiva. Ahora es momento de iniciar con los avisos. El primero es para pediatras recién egresados. Continuamos promoviendo la ventaja de que no paguen anualidad, solo la inscripción al colegio, con un costo de 4,300 pesos. Esta promoción sabemos que sale en marzo, entonces se va a extender hasta el 30 de junio con esta ventaja. Queremos hacer de conocimiento o reiterar los beneficios de socio activo. Tenemos como beneficios 8 puntos por año y además un punto por asistencia a cada sesión del colegio. También a los socios se les da un precio preferencial en todos los eventos académicos que organiza el colegio, como los cursos y el congreso. Es importante que sepan que la gestión de trámites para el proceso de recertificación, que no es algo tan tranquilo, tan sencillo, el colegio está en la mejor disposición de apoyarlos con la recepción de documentos, con la revisión de los documentos. La doctora Pilar tiene amplia experiencia y entonces eso también es pues un plus de parte del colegio. Y bueno, la cena de 3 tiempos y la cortesía del estacionamiento en las sesiones del colegio. Para este año las cuotas se gestionaron para que no hubiera tanto incremento. De hecho, el año pasado las cuotas de socio fueron en 4,500. Quedamos haciendo un esfuerzo para apoyar y para que se animen a inscribirse. Entre el mes de enero, febrero y marzo, la cuota está en 4,300. Ya después del 1 de abril, la cuota va a quedar en 4,800. Entonces, deseamos de verdad que aprovechen esta promoción. Además, en tarjetas de crédito Bancomer puede haber meses sin intereses. Y aprovechando, nos estamos colgando un poquito ahí del presupuesto, estamos ofreciendo una rifa o un sorteo para los socios puntuales. Socio que pague en enero, febrero, marzo va a tener esta oportunidad de entrar a la rifa de 3 becas por mes para el Congreso Internacional, el 19 Congreso Internacional de Pediatría, entonces es muy bueno. La logística tiene las bases, las vamos a publicar el día de mañana, pero básicamente todos los socios que paguen hasta el 31 de enero entrarán en una rifa el 19 de febrero, que es nuestra siguiente sesión, y ahí se van a rifar se van a sortear 3 becas. Todos los socios que no hayan resultado ganadores en enero, pero que pagaron, y todos los que paguen hasta el 28 de febrero entran en una segunda tómbola o en una segunda oportunidad de 3 becas más. Y asimismo, hasta el 31 de marzo tendrán una tercera oportunidad. Entonces, entre más temprano paguen o aprovechen en enero, pues tienes 3 oportunidades de entrar a la rifa. En total van a ser 9 becas. El Colegio de Pediatría
ha solicitado ser sede para el examen nacional de residencias, los venimos anunciando desde el año pasado, para el examen de certificación de pediatría, y se va a realizar el 21 de febrero. Por favor, la fecha límite para recibir los documentos en las oficinas es el 19 de enero. Invitarlos de parte de la Confederación Nacional de Pediatría al Congreso Nacional que se va a realizar en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, del 22 al 25 de abril. Y como lo hemos estado mencionando, nuestro evento estrella del Colegio de Pediatría, el Congreso, del 19 Congreso Internacional de Pediatría, se va a realizar en Cintermex en las fechas 26 a 29 de agosto. Entonces ya se está cocinando un programa académico de excelencia para que tengan guardada esa fecha. El Colegio de Pediatría en su capítulo Guadalupe está sin mesa directiva, entonces desde el día de ayer se lanzó la convocatoria para los interesados en formar parte de la presidencia y mesa directiva del capítulo Guadalupe. Esta es la convocatoria y están las bases para que entreguen la papelería. Esas son las redes y los programas de contacto a través de las diferentes redes sociales del Colegio de Pediatría. Ahora voy a pedir a la doctora Lilia Fernández que pase a leer el acta del mes pasado. Buenas noches. Pues bueno, voy a proceder a leer el acta de la sesión de diciembre, donde a las 19:30 horas el doctor Ismael David Piedra Noriega da la bienvenida y hace presentación de los invitados de honor, que fueron el doctor Román González Rubio, presidente de la CONAPEME, la doctora Patricia Georgina Montiel Duarte, primer secretario de la CONAPEME, y así como el doctor Luis Gerardo Alcalá Galván, en representación del Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. El doctor Juan Manuel Flores Doria, presidente de la Federación Noreste de Pediatría, y la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría saliente. Se envía un saludo a las autoridades del CONAPEME por parte del doctor Román González Rubio, y posteriormente la doctora María Dolores Ruiz Pedraza da un mensaje de despedida y agradecimiento, así como un reconocimiento a los integrantes de la mesa directiva saliente. A las 19:40, el doctor Román González Rubio procede a conducir la presentación y la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Pediatría de Nuevo León, encabezada por la doctora Nelly Genovea García Blacaller y sus respectivos integrantes. A su vez, la doctora Nelly García da su mensaje de bienvenida, presenta a su equipo de trabajo y otorga un reconocimiento a la doctora María Dolores Ruiz Pedraza por su excelente desempeño en el bienio pasado. Se realiza la clausura de la sesión con el himno de la CONAPEME y se procede a la celebración de la fiesta navideña. Gracias. En caso de haber alguna observación, si gustan levantar la mano. Ok, excelente. Entonces los invito a levantar la mano para aceptar la minuta. Excelente. Gracias, doctora Lili. Ahora es momento de continuar con la tradición que ha sido distintiva de nuestro colegio. Hemos invitado a residentes para que nos presenten un interesante caso. En este caso les voy a presentar a la doctora María Fernanda Rodríguez Calderón. Ella es R3 del programa multicéntrico de especialidades del sistema TEC, con un caso clínico, si quieres ir pasando. Agradezco de antemano al doctor Gabriel Vargas, jefe del programa multicéntrico, al doctor Adrián Patton, profesor titular del Hospital Materno Infantil, a la doctora Leslie Oribe Ortiz, coordinadora académica que nos acompaña hoy y que fue asesora también del caso con Fernanda, y a la doctora Mónica Rangel, que no pudo venir, que también fue asesora del caso. Adelante, doctora.
Hola, buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es María Fernanda Rodríguez Calderón, soy residente de tercer año de pediatría y el día de hoy les voy a presentar el caso clínico adenopatías y fiebre como señales diagnósticas inaugurales en un lactante. Iniciando con una aclaración, tenemos el consentimiento informado de los padres de la paciente para la presentación del caso y para el uso de fotografías. Se trata de una paciente femenino de 7 meses, 29 días de edad, la cual nació y reside en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, nacida el 7 de abril de 2023, que se presenta en nuestro servicio de urgencias en diciembre del 2023. El interrogatorio se realizó a la madre y fue indirecto, confiable. El motivo de consulta es que se le sienten bolitas en el cuello, en las axilas y en las piernas y ha presentado fiebre, y el motivo de ingreso fue para estudio. En cuanto al principio de evolución y estado actual de esta paciente, 7 días previos a su ingreso presenta una alza térmica no cuantificada, un episodio de evacuación disminuida de consistencia y 4 episodios de vómito de contenido gastroalimentario. 6 días previos a su ingreso, la mamá nota un aumento de volumen en la región mandibular axilar inguinal de consistencia dura, móvil, de distintos tamaños, que varía entre 1.5 a 2 centímetros aproximadamente. El día de su ingreso se reporta un episodio de fiebre cuantificada en 39.1 grados, medida por la madre, tras lo cual administra una dosis de paracetamol, con lo cual presenta mejoría parcial. Y finalmente acude a revisión y al momento de su llegada a nuestro servicio presenta un episodio de fiebre de 38.8 grados y se encuentra la presencia de un conglomerado ganglionar que se encuentra en las regiones submandibular, axilar e inguinal a la exploración física. En cuanto a los antecedentes de los heredofamiliares, ambos padres sanos, sin colaterales, ninguno relevante. En los perinatales es producto de la primera gesta de una madre de 14 años, la cual tiene un control prenatal adecuado, no tiene ninguna patología infecciosa y presenta el diagnóstico de eclampsia al momento del nacimiento, por lo cual tiene que realizarse una cesárea de urgencia, y esta paciente pues es una recién nacida de pretérmino de 30.2 semanas que recibe un Apgar 2.4 a expensas de una frecuencia cardíaca menor a 100, un tono muscular laxo, coloración cianótica y pues ausencia de esfuerzo respiratorio, por lo cual tiene que procederse a su intubación. Se ingresa al servicio de UCIN y pues tiene un peso al nacer de 680 gramos, que es menor al percentil 2 de Fenton, y una talla de 32 centímetros, también menor al percentil 1. En los antecedentes personales no patológicos, pues recibió lactancia materna desde su nacimiento, complementada con fórmula para prematuro. Para este momento ya había iniciado la alimentación complementaria, pero no se había integrado a la dieta familiar. No tiene retrasos en el desarrollo psicomotriz de acuerdo a su edad corregida, que era de 5 meses, 19 días, y el esquema de vacunación estaba incompleto para la edad porque no contaba con la vacuna BCG. En cuanto a los personales patológicos, aparte de los previamente mencionados, tuvo un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, crisis convulsivas secundarias a una hemorragia intraventricular de grado 3, sepsis, neumonía por pseudomonas y una anemia normocítica normocrómica con la cual cursaba todavía al momento de su ingreso y que estaba en tratamiento con sulfato ferroso a una dosis de 4 miligramos por kilo. La hospitalización de Enusin, que era la única existente, duró 92 días en total, estuvo bajo ventilación mecánica, también posteriormente progresó a CPAP hasta que se retiró el apoyo ventilatorio y posteriormente se quedó para crecimiento y desarrollo, y durante esa estancia hospitalaria recibió múltiples transfusiones de paquete globular, el resto negados. En cuanto al interrogatorio por aparatos y sistemas, la madre pues nos refirió a lo mencionado en el padecimiento actual. En lo general, una alza térmica no cuantificada 7 días previos y los episodios de fiebre el día de su ingreso. En lo digestivo, 4 episodios de vómito 7 días previos y 1 el día de su ingreso. En lo hematológico, el aumento de volumen en las cadenas ganglionares submandibular, axilar e inguinal, de consistencia dura y móviles, y en el resto de aparatos y sistemas negado. En cuanto a la exploración física, todos sus signos vitales estaban dentro de rangos normales para la edad, únicamente pues estaba elevada la temperatura por el episodio de fiebre que habíamos comentado, y tanto el peso, la talla como el perímetro cefálico estaban por debajo del percentil 1, que pues integraron un diagnóstico de desnutrición crónica. Esta paciente, en la exploración física, en lo general pues encontramos a una paciente de edad aparente menor a la cronológica, pálida, marmórea, con una constitución endomórfica. En el cuello, en el triángulo anterior, se palpaba un aumento de volumen consistente en adenomegalias que se localizaban en la región submaxilar, las cuales eran de características induradas, móviles, de tamaño que variaba entre 1.5 a 2 centímetros. En el abdomen se palpa hepatomegalia 3 centímetros por debajo del reborde costal, con el vaso aparentemente no palpable.
En las extremidades, estas en general se observaban hipotróficas y en la región axilar e inguinal se encontraron adenopatías, las cuales tenían las características de ser similares, induradas, móviles, en la región axilar de entre 1 a 2 centímetros y en la región inguinal entre 1.5 a 2 centímetros de diámetro. Y en la piel y anexos no se observan dermatosis en general, inspección, ni tampoco en piel cabelluda o en el área del pañal. Y el resto de la exploración física estaba sin alteraciones. Integrando los diagnósticos sindromáticos de esta paciente, pues es una paciente que tiene un síndrome de adenopatías generalizadas, febril y de falla de Medro, por lo cual pues nuestro cribado diagnóstico se orientó hacia distintas etiologías, entre las cuales pues encontraban las causas infecciosas, las inmunológicas, las neoplásicas, metabólicas, de fármacos o especificando un poco más en las neoplasias linfoproliferativas. Respecto a esta paciente se interrogó de manera intencionada el consumo de fármacos o sustancias previos, el cual fue negado. Contaba ya con un tamiz metabólico normal y una gasometría de ingresos sin alteraciones, por lo cual las etiologías metabólica y farmacológica pues se dejaron como una posible causa secundaria mientras investigábamos cuál era pues el padecimiento de la paciente. Respecto a lo infeccioso, pues investigamos causas virales, fúngicas, parasitarias, bacterianas y de espiroquetas, de las cuales pues únicamente se consideró de forma principal aquellas con las que la paciente cumplía tanto con características epidemiológicas como clínicas, las neoplasias tanto primarias como metastásicas y las linfoproliferativas de distintos tipos de acuerdo pues al cuadro clínico de la paciente. En cuanto al abordaje paraclínico inicial, ya habíamos realizado una historia clínica y una exploración física completa. Tuvimos que dirigirnos hacia el algoritmo de adenopatías generalizadas, el cual nos pregunta en primer lugar si esta paciente tiene signos y síntomas que indiquen posible malignidad, los cuales son ganglios supraclaviculares, los cuales nuestra paciente no tenía, la presencia de ganglios indurados fijos, los cuales tienen un crecimiento progresivo que no es doloroso, lo cual tampoco estaba presente en nuestra paciente, y la presencia de síntomas constitutivos prolongados como fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso. Entonces, como la paciente no cumplía como tal con estos criterios, nos fuimos hacia esa sección del algoritmo, la cual ahora nos pregunta si tiene síntomas sistémicos o historial de fármacos y drogas, el cual ya descartamos. Como sí presenta síntomas sistémicos, pues se tiene que hacer un abordaje paraclínico inicial, aparte de ya la exploración física y la historia clínica, con una batería de estudios, los cuales algunos pues son paraclínicos generales, como biometría, perfil bioquímico, reactantes de fase aguda, y algunos otros son para etiologías específicas, como los anticuerpos antinucleares o las serologías o pruebas específicas para agentes infecciosos, así como los estudios de imagen, el cual pues el inicial sería la radiografía de tórax, buscando principalmente masas mediastinales o la presencia de adenopatías, y el ultrasonido, que es el de elección en una paciente de esta edad, o bien una tomografía, y finalmente para el diagnóstico definitivo la biopsia. En cuanto al abordaje de esta paciente en particular, en la biometría hemática encontramos una anemia normocítica normocrómica y una leucocitosis a expensas de neutrófilos, el resto se reportó sin alteraciones. Del perfil bioquímico, pues el único cambio llamativo fue una hipertrigliceridemia en 151 miligramos sobre decilitro, elevada para los valores de referencia de la paciente. Se solicitó de igual manera un frotis de sangre periférica, la morfología de toda la serie se reportó normal. En el examen general de orina encontramos un aspecto turbio, con proteinuria leve, abundantes oxalatos de calcio y bacterias escasas. Y pues le realizamos también como estudio de imagen inicial un ultrasonido de abdomen, el cual reportó múltiples imágenes hipoecoicas redondeadas que miden hasta 6.4 milímetros en vaso y que tienen un centro puntiforme ecogénico. Y pues se pidió también como abordaje inicial una radiografía de tórax, en la cual se encontró únicamente como hallazgo pues, relevante para el caso, un ensanchamiento del mediastino anterior por la presencia de las adenopatías axilares. No se observaron otras imágenes, la presencia de ninguna masa, derrames, consolidaciones ni de ningún otro tipo. Se continuó el abordaje en hospitalización de causas infecciosas, se solicitaron pruebas de VIH, BRL y rosa de Bengala, las cuales se reportaron todas negativas. Se solicitaron también los reactantes de fase aguda, los cuales sí estaban elevados, la PCR y la BCG. El cuantiferón el PPD tuvo una lectura negativa y también se había tomado un hemocultivo al ingreso, el cual fue negativo. Se solicitó finalmente una tomografía de cuello, tórax y abdominopélvica contrastada, en la cual se observó a nivel de cráneo, se observó únicamente como hallazgo ventriculomegalia. En el cuello se observaron múltiples adenopatías, las cuales tienen un aspecto heterogéneo con realce periférico al contraste,
Y de igual manera en la región del tórax, a nivel de mediastino anterior únicamente, en la región axilar se encontraron también adenopatías de aspecto heterogéneo que tenían realce periférico, y en el corte coronal, que es el que vemos al final, podemos observar todas las adenopatías, las cuales se encuentran pues a nivel de cuello, en la región axilar, que como ya les mencioné únicamente involucra mediastino anterior, y en la región inguinal, y todas eran de las mismas características. Además, se reporta hepatoesplenomegalia, ya que tanto el borde del hígado como el del vaso se encontraban tocando la cresta ilíaca, y se observan nuevamente las imágenes hipoecoicas ya reportadas en el ultrasonido en el vaso. Este hallazgo, pues investigando más respecto al caso y también hablándolo con el servicio de radiología, el hecho de que tenga adenopatías tanto supradiafragmáticas como infradiafragmáticas a este punto apoyaban más el diagnóstico de una posible neoplasia linfoproliferativa, pero de cualquier manera pues todavía no habíamos descartado la principal sospecha infecciosa, que era tuberculosis. En la continuación del abordaje, bueno, pues este es el reporte del ultrasonido que ya se los mencioné, son adenopatías de 2.1 a 1.6 centímetros. Se pidieron serologías específicas para Epstein-Barr, para citomegalovirus, se reportaron negativas, el cuantiferón también se reportó negativo. Se solicitó ya por la sospecha de una neoplasia linfoproliferativa también una radiografía de cráneo, en la cual se observaron imágenes líticas, las cuales eran redondeadas y bien definidas en la región occipital y parietal, 3 en total. Y pues bueno, integrando finalmente a esta paciente que tiene fiebre, estas adenopatías en las regiones antes mencionadas, la falla de Medro, la anemia normocítica normocrómica, la hepatosplenomegalia y estas lesiones líticas, se llegó a la conclusión de que requeríamos pues la biopsia para complementar el abordaje y tener un diagnóstico definitivo. Se hizo una biopsia excisional de ganglio y se envió para inmunohistoquímica. Bueno, aquí como un breve recordatorio de los diagnósticos que no habíamos podido descartar todavía hasta este punto, principalmente en lo infeccioso, además de la tuberculosis, las micosis endémicas, las neoplasias, lo inmunológico y los síndromes linfoproliferativos. Se realizó la biopsia de un ganglio de la región axilar, el cual se reportó una linfadenitis granulomatosa no necrotizante con abundantes células gigantes multinucleadas. Se realizó tinción de Sil-Nielsen y fue negativo para la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, al igual que para GeneXpert. Entonces, finalmente, pues se realizó la revisión de estos bloques y laminillas de revisión y se reportó un diagnóstico de una histocitosis de células de Langerhans, que pertenece al grupo L de la clasificación de desórdenes histocíticos. La imagen histológica muestra un ganglio linfático con pérdida de su arquitectura a expensas de una proliferación de histocitos, los cuales resultaron positivos para S11 y CD1A, que corresponde a un inmunofenotipo de células de Langerhans, mezclados entre esta población, aparte pues las células gigantes multinucleadas. Y se realizó también histoquímica para la mutación BRAF, la cual resultó negativa. Se inició el tratamiento de esta paciente con el protocolo del Japan Langerhans Cell Histiocytosis Study Group con vincristina, citarabina y prednisolona, y se continuó por 3 ciclos. Esa es una imagen de la paciente tras el seguimiento. Y pues bueno, una pequeña nada más revisión sobre el tema, pues la histiocytosis es un desorden del grupo L de acuerdo a la clasificación de la Sociedad de la Histiocytosis. Es una neoplasia linfoproliferativa que tiene una epidemiología de 5 casos por cada millón de menores de 15 años de edad. Se presenta más frecuentemente entre el año a los 3 años de edad, y su fisiopatología se encuentra pues en su célula de origen, que es la célula dendrítica, por una señalización aberrante de la creatincinasa activada por mitógenos. Se encuentra, pues son de las neoplasias histocíticas relacionadas a células dendríticas, porque pues hay de otros tipos. Y en la clínica puede ser unifocal si únicamente involucra un aparato sistema, o multifocal, como en el caso de nuestra paciente. Puede involucrar tejido óseo, piel, mucosas, pulmón, sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, o infiltrar pues incluso también médula ósea. Estos pacientes se evalúan clínicamente por laboratorios, por imagen y por patología, finalmente para el diagnóstico definitivo. Se piden estudios generales como biometría, tiempos de coagulación, perfil bioquímico, estudios endocrinológicos si hay alguna manifestación, o para pues estudiar extensión, al igual que en médula ósea, y pruebas de función pulmonar. Y el tratamiento, pues existen varios protocolos. El más común es el del grupo de Japón, que involucra inducción y mantenimiento con los fármacos ya mencionados, citarabina, vincristina, prednisolona, pero también con metotrexate. Y pues eso sería todo por mi parte. Sí, perdón. Muchas felicidades, doctora María Fernanda.
Qué interesante caso, qué también reconfortante saber que en el Hospital Regional Materno Infantil se puede hacer todo esto, toda esta investigación y que los pacientes se ven beneficiados con un diagnóstico. El Colegio de Pediatría de Nuevo León le otorga este reconocimiento a la doctora María Fernanda Rodríguez Calderón como ponente de caso clínico en la sesión académica del 15 de enero del 2026. Gracias. Y ahora es momento de dar paso a la ponencia de la sesión académica a cargo de la doctora Marta Alicia Dávalos García. Bueno, la doctora tiene especialidad en otorrinolaringología y un amplio currículum con estudios de especialización en fonocirugía en hospitales nacionales y del extranjero. Pertenece a sociedades médicas de su especialidad y actualmente se dedica al tratamiento médico, foniátrico y quirúrgico de la patología de la voz y el habla y el lenguaje. Es fundadora y directora del Centro Especializado en Asesoría y Terapia de los Problemas de la Voz y el Habla y creadora de la Fundación Escucha mi Voz desde hace más de 25 años. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora con su ponencia sobre diagnóstico y tratamiento de los problemas del lenguaje. Muchas gracias. Buenas noches. Pues primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Y después agradecer a la doctora Nelly y a la doctora Dolores la distinción de invitarme. Y yo quiero mostrarles a ustedes y que ustedes vean qué se ha estado haciendo en estas escasas 3 décadas desde que salí de la residencia en los trastornos del habla, de la voz, y voy a mostrarles casos y voy a mostrarles documentaciones y cómo hemos integrado varios campos, porque ciertamente como otorrinolaringólogos no aprendemos a hacer esto. No aprendemos a hacer esto ni siquiera en otorrinolaringología pediátrica. No nos hablan de cómo tratar un trastorno del habla o del lenguaje, ni cómo diagnosticarlo. Entonces había que entrar a áreas de neurodesarrollo, había que entrar a áreas psicológicas, había que entrar a audiología. Recuerden que otorrinolaringología está dividida de otoneurología y otoneurocirugía, y son cosas bastante sensibles en cuestión de la audición, que no es nada más oye o no oye, sino que estudio pedir. Pero lo más importante, que yo trabajo mucho con los residentes, es un diagnóstico a través del tiempo, tanto la voz como el habla. Son diagnósticos a través del tiempo, no son cortes a la fecha. Y entendiendo esto, porque se supone que somos los expertos en aparato fonoarticulador, pues no puedo nada más basarme en salud y enfermedad. Bola, quito, inflamación, desinflamo, moco, saco. No, o sea, esa es una cuestión muy básica y no sabemos lo que hacemos en el desarrollo, en el niño en desarrollo. Siempre que incidimos en un órgano o en una obstrucción o en una audición, tenemos que ver por qué viene, o sea, cuánto tiempo tiene esto que me ha dado a la fecha esta situación en neurodesarrollo. ¿Qué voy a hacer en este momento que me va a hacer un parteaguas en su neurodesarrollo? Y no estamos acostumbrados a pensar así, porque normalmente pues el entrenamiento es muy diferente. Entonces, en estas, tengo 30 años ya que salí de la residencia, igual ellas, un poquito más, y ha sido un camino muy arduo, porque sí hay que ir a ver, oye, ¿qué tipo de terapia es ABA? ¿Qué tipo de terapia es Denver? ¿Qué tipo de terapia es Floor Time? ¿Cuáles son los nuevos diagnósticos para ver autismo? ¿Cuáles son los grados de autismo? ¿Cómo estamos tratando a los niños en las cuestiones neurosensoriales? Porque todo va a afectar el habla y no tenemos la menor idea. ¿Ok? Entonces ahora yo les quiero proponer algo
que lo he visto desde siempre. Pero bueno, no había habido la oportunidad, en foros he estado en diferentes estados de la República, pero la propuesta es esta, es bastante decorosa, que el pediatra sea el líder en estos casos. O sea, normalmente nos abandonan a todos los médicos, se vienen quedando en un proceso terapéutico y párale de contar, y no siempre es el adecuado para el niño. Entonces, aprender qué proceso terapéutico requiere cada niño, desde que yo modifico la anatomía, de acuerdo al arcoíris inmenso de diagnósticos que hay en esto, no es cosa fácil, no es cosa de la residencia, es cosa de seguir aprendiendo. Bueno, actualmente les voy a poner a la disposición lo que hemos hecho y cómo está cambiando esto, ¿no? Siempre los papás me preguntan, y mi niño no habla, tiene 3 años. ¿Cómo ve? Oiga, es que veo que los demás niños sí hablan y mi niño no habla nada. Tiene 2 años, tiene 1 año y medio. Y lo que yo hablo con mis residentes, porque ni siquiera ellos lo saben, es, a ver, hay escalas, no tiene que ir a pagar el papá 20,000 pesos para ver la Academia Americana de Pediatría, la Academia Mexicana de Pediatría. ¿Cuáles son los hitos en el habla y en el lenguaje? Y entonces, esto pareciera bien simplón. Ok, bueno, en el lenguaje, bueno, primero, oye, ¿es lenguaje? ¿Es habla? ¿Qué es? ¿Es lenguaje expresivo? ¿Es lenguaje receptivo? Entonces, normalmente yo les pido a los papás qué es lo que hace de los 0 a los 6 meses, porque desde ahí puedes ir viendo datos de pervasivo. ¿Qué hace de los 6 a 12 meses? Y yo hago una escala, yo les puedo decir al papá, este es tu grado de desfase exclusivamente en el habla, y se los digo. Ya si quieren más, hago otro tipo de evaluaciones. Pero le digo al papá, checa en internet, o sea, no te angusties, checa qué tiene que decir tu niño. Ahora, en términos de normalidad, no lo tengo. Oye, tengo un niño de 3 años que tiene que estar diciendo frases y el niño apenas dice mamá y papá. Y entonces todo lo que escuchan es, espérate, exagerada, se le va a quitar, no pasa nada, mira, el papá habló a los 8 años. Y cosas por el estilo, ¿no? No es así. O sea, neurodesarrollo tiene que cumplir sus etapas y si no se cumplen, es que algo está pasando. Y si no lo sabemos diagnosticar, es problema nuestro. Entonces, partiendo de eso, déjenme ver dónde le cambio. Bueno, una cosa muy importante es, normalmente digo, bueno, ¿cuántas palabras dice? Sí, bueno, ¿y cuántas comprende? Es diferente. ¿Cuántas comprende? ¿Cuántas debe de comprender? A los 6 meses, a los 18 meses, ¿cómo sigue las instrucciones? Porque aunque ustedes no está especificado, es lo que he visto por la experiencia, es un factor pronóstico. Y miren que ya he seguido niños por 30 años. Obviamente ya no son niños, pero el proceso, tengo un centro de terapias que lo inicié cuando empecé con esto, porque yo hacía un diagnóstico y me le daban un tratamiento, una terapia completamente diferente. Me entregaban un reporte de evaluación y no tenía nada que ver con lo que yo estaba viendo con mi niño. Y entonces dije, a ver, ¿a quién está mal aquí? Y entonces guiamos mal el proceso terapéutico. Bueno, empezó a pasar el tiempo, empezamos a ver otras cosas y esto es muy claro. O sea, tenemos ahora una tremenda epidemia de niños con desfases, retrasos en el habla y trastornos del neurodesarrollo. Eso es una epidemia. O sea, ya, si yo les puedo decir que cuando inicié veía 1 o 2 a la semana, ahora veo 5 diarios, fácilmente. Entonces, sin contar los trastornos de la voz, ¿no? Que es otra cosa a la que me dedico. Entonces, bueno, cada niño sí es individual. Y miren, se los digo también para espectro autista, para Down, no hay una receta de cocina. Yo no puedo hacer diagnóstico espectro autista, tiene estas deficiencias. Yo no puedo hacer una receta de cocina en el proceso terapéutico. No, señor, todos son diferentes. En este sentido, pues depende cómo lo estimulen. Es lo que va a pasar, vamos a ver la eficiencia en el habla del niño, pero también si le sueltan pantallas, lo que le dan de comer, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo cuida? Bueno, cada niño recibe diariamente su cantidad de estímulos, es diferente para cada niño. Cada niño posee características únicas
de acuerdo a su genética, medio ambiente y espacio donde se desarrolla. Por supuesto, yo, por ejemplo, cuando nos toca hacer brigadas en la sierra, yo veo la cantidad de palabras que tiene un niño y cuando tengo un niño aquí del Instituto X, ¿no? Pero también hay una carga genética, hay una carga. ¿Cómo el niño aprende? Eso es genético. El coeficiente intelectual es genético. O sea, todas esas cosas van haciendo ruido en este desarrollo. Y cada niño es único e irrepetible. Por eso hay que guiar muy bien el proceso terapéutico, porque es una receta de cocina. O sea, y no cambia, porque nos falta el criterio clínico para saber por dónde se va a mover y lo vamos a ir viendo conforme avance la clase, la ponencia. Ahora, ¿cuáles son las observaciones generales? Bueno, yo quiero identificar cualquier de eso, quiero ver, normalmente el papá te dice y la intuición de la mamá no la podemos negar. A ver, vamos a ver qué tiene. Vamos a ver por qué se está presentando. Ya te está diciendo la mamá que algo no le gusta. Identificar comportamientos anormales, es cierto, llanto anormal, ausencia de reacciones a estímulos, vamos mal, y eso lo vemos tan pronto desde que nace. Reacciona inadecuadamente a la voz humana, o ni siquiera reacciona a la voz humana. Y es una cosa muy importante porque la mamá, recuerden que los papás son papás, ellos no, mire, vea que sí voltea, Pepito, y entonces hay un contacto visual también, y la cara de la mamá que no le está contestando. Entonces, ¿por dónde está el niño entendiendo? ¿Vía auditiva, vía visual o por la emoción que le causa que la mamá ya se enojó? Aversión por alimentos desde el seno materno, y esto es muy importante, porque tengo niños que están mamando a los 3, 4 años, el apego, y que la mamá y me dice el apego y todas estas situaciones, sí, pero ¿cuándo va a desarrollar el aparato fonoarticulador correcto? El niño tiene que aprender a masticar cuando debe masticar, deglutir correctamente, deglutir con boca cerrada, y van a ver lo que les voy a presentar. El llanto excesivo, los niños que no se regulan, y les voy a decir, en estas cosas cuando nos llega a revisar, cuando llegamos a revisar un niño, no es fácil. No es fácil ni siquiera, y luego yo los tengo que instrumentar. Tengo que sacar cerumen, puncionar, no. Eso no se lo haría a nadie. Si hay que puncionar un oído, vamos a quirófano, porque duele con ganas. No le voy a hacer eso a un niño. Y aparte, las dimensiones tan pequeñitas pueden causar un problema. Pero a lo que voy, el niño no se autorregula, viene gritando, yo tengo que sacar cerumen, yo tengo que hacer una endoscopía. Eso sí, tengo un arsenal de equipo en el consultorio. ¿Por qué? Porque no quiero perder tiempo. Y eso es una crítica que oigo a menudo. Es que, ¿qué prisa tiene? No, yo no. Si fuera tu hijo, si tuvieras prisa. Yo no tengo prisa. El neurodesarrollo es el que tiene prisa, porque nadie lo vamos a detener y no puede saltar fases. Entonces, resulta que entonces ya no es que nomás no hable. Puede tener un trastorno de conducta. El niño el negativista, el que grita todo el tiempo, el que siempre es no, el que la mamá y el papá juntos no pueden con él. Puede tener un CAPD, si no lo han escuchado, es el Central Auditory Processing Disorder, y hoy por hoy es la causa número 1 de retraso simple del habla, hoy por hoy. Puede tener un espectro autista. El espectro autista se le cuelgan comorbilidades y por ahí es donde podemos entender mejor esto. Puede tener espectro autista con TDA con H, puede tener ansiedad. La cantidad de niños que veo con cuadros de ansiedad es impresionante y eso no es un trastorno neurosensorial, es un trastorno psiquiátrico. Entonces yo tengo que tener vistos esas cosas y tenemos que entenderlas para saber con quién lo vamos a enviar. Niños depresivos. Tenemos niños depresivos, trastornos neurológicos, ahí ya el neurólogo nos va ayudando, ya no hacemos tanta gracia en hacer un diagnóstico porque ya estamos esperando, porque es muy obvio lo que tiene. El problema es cuando no es obvio. Pobre estímulo, trastornos del neurodesarrollo, deficiencia intelectual. ¿Saben ustedes que para medir el coeficiente intelectual y todas las situaciones que nos permiten aprender de acuerdo al coeficiente intelectual, los niños están en desventaja porque las pruebas que se les hacen son verbales? Y si el niño no habla, me va a salir deficiente. Y no está deficiente, simplemente que en ese momento no verbaliza. Y yo estoy usando una escala, porque también en eso tuve que estudiarle, que para niños verbales.
Y entonces, si yo tengo un niño con CAPD, con trastorno del procesamiento auditivo, y yo estoy haciéndole pruebas donde estoy midiendo la capacidad del niño de responder cuando yo le hablo, me va a salir por los suelos y tengo un procesamiento auditivo deficiente. ¿Ok? O sea, no es nada más, mándenlo a que alguien haga, no. Guíen, por favor, guíen, porque aunque no me lo crean, gente que evalúa no conoce pruebas no verbales. Gente que evalúa no son médicos para hacer una historia clínica como nosotros la podemos hacer. Ahora, vean, todas esas comorbilidades están presentes en un niño con trastorno del neurodesarrollo. Yo les voy a hablar de habla y lenguaje, ¿ok? Porque esa es mi área. Cuando llega un niño y no tiene contacto visual, yo ya me voy preocupando para ocuparme en lo que sigue. ¿Cómo lo voy a estimular? Cosa curiosa, el que no señale con el dedo índice, aunque no lo crean, es importante, es muy importante en el desarrollo. No tiene atención conjunta. Cuando tienen un niño y tienen sus juguetitos en el consultorio, el niño le encanta uno y va y se lo enseña a la mamá. Esa es atención conjunta. Generalmente, ya no se le llama pervasivos, pero generalmente en este tipo de trastornos no lo hay. Muy pocos gestos. Si ustedes se fijan, son niños que expresan muy poco en cuanto a su lenguaje corporal. Y no hay socialización, es inexistente, pero hay que aprender a distinguirlo. ¿Por qué? La mamá piensa que el niño está socializando cuando el niño la agarra de la mano y la lleva por el juguete, por la galleta, los agarra de la mano. Es que no, doctora, el niño es súper independiente, el niño, mire, solito. No te está socializando, te está utilizando para algo que él necesita. Él no lo pidió y no le importa si eres tú o si es Juanita, la de la esquina. Y luego actúa como si no escuchara. ¿Es atención? Ahora, no escucha, no voltea, no le interesa, es atención, es un espectro autista o es una sordera. Y ya podemos ir haciendo estos diagnósticos desde que el niño entra al consultorio. ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo unos juguetes para que el niño arme partes del cuerpo. Yo lo dejo entrar. Primer problema, los papás que entran con el niño con el celular en la mano. Ya perdimos, ¿no? Pero el niño entra y tengo estos juguetes donde puede ver partes del cuerpo y puedo ver yo si las conoce, porque de acuerdo a la edad, que si dice números, que si dice días de la semana. Hay niños de 8 años que no me cuentan del 1 al 10 y todavía los están tratando como un trastorno del habla. Obviamente no hablan, o sea, casi todo lo que me llega no habla, ¿no? Entonces veo desde el comportamiento, cómo se comporta la mamá con ese niño, cómo están sus apegos, qué hace el niño con lo que le dan en la mano. Y no se diga cuando lo voy a revisar, ¿comprende? ¿Comprende? ¿El niño comprende? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo aunque no me diga nada? Y esos son factores pronósticos. Entonces, señales de alerta. ¿Hay menos respuesta o no hay respuesta? El problema es que el papá se le pone al niño enfrente o lo jala o lo toca y el papá confunde que el niño está poniendo atención o le está… Yo siempre le digo, de 5 veces que tú le hablas, ¿cuántas veces te responde? Y se quedan pensando. O sea, eso mal, ¿no? No voltea a ver la cara de los padres, jamás. Una cosa muy importante. Ahora que hay tantas cosas para estimular a los niños, nunca va a cambiar la cara. El de estímulo al niño es cara a cara. Mamá haciendo gestos, tío haciendo gestos, terapeuta haciendo gestos. Las dimensiones de la cara, las gesticulaciones de la cara, somos humanos, no es el mejor estímulo para el habla. Nunca va a ser la pantalla, ni siquiera los pictogramas. Se utilizan cuando ya no nos queda remedio para la verbalización. Y luego poco interés en juegos como Peekaboo, pues no importa quién está, o si está o ahora no está. No lleva cosas, bueno, ya lo vimos. Ciertamente hay poco interés en otros niños y el juego imaginativo es escaso o ausente. Ahora, DSM-5 es muy sencillo, o sea, esto y 26 trastornos se portan igual, 26 trastornos más.
en el déficit de comunicación, deficiencias en la socialización, intereses restringidos, patrones repetitivos de comportamiento. Les voy a hablar un poco de lo que es sensorial. No sé si ustedes entiendan qué son las alteraciones sensoriales, les voy a hablar un poco de eso. Pero están presentes desde etapas tempranas. Luego tenemos esta historia clínica que el niño iba bien hasta el año y medio y luego se vino para atrás, ¿no? Y los papás encuentran ahí todo tipo de achaques. Y si estos síntomas causan deterioro social, ocupacional, u otras tareas del funcionamiento. Pero esto no me hace un diagnóstico, es muy vago. Esto no me hace un diagnóstico. Yo necesito orientar al papá lo más pronto posible. Para mí, la mejor edad para tratar un desfase de estos es entre 2 y 3 años. 4 ya voy tarde, 5 ya voy tarde y no se diga, y me siguen llegando 7, 8, 9 años. Y ahora les voy a explicar con qué diagnósticos llegan. Y se la pasan en un proceso terapéutico que no les está ayudando, pero tampoco se mueven. Porque no hay quien les diga, no hay quien les diga. ¿Qué es la integración neurosensorial? Todo lo que yo percibo por mis sentidos, tacto, oído, vestíbulo, propiocepción. Si yo tengo una alteración sensorial, porque algunos de los trastornos del neurodesarrollo, no exclusivamente el autismo, tienen esta sensación de que si al niño no lo tocas fuerte, por eso ellos mismos se autogolpean, no lo sienten, o sea, para ellos necesitan sentirlo fuerte si tienen de las cuestiones sensoriales muy bajas o si apenas oyen un ruidito y ya les lastimó en el oído, ¿no? Y entonces muchos papás, hablando del oído, piensan, doctora, pues es que mire, le molesta ese ruido y se tapa. Y tú, ¿cómo sabes si no es una alteración sensorial? Lo más seguro es que no tenga nada que ver con la audición. Pero entonces ya diagnosticamos sin ningún estudio que el niño escucha de más. Los papás sobre todo, ¿no? Y eso hace también en el proceso terapéutico, si el niño no va bien valorado, no crean que les piden más estudios, son escasísimas. He trabajado con terapeutas toda la vida, yo las entrevisto, tengo algunas. Entonces, lo importante es, ustedes no se confíen, deberíamos preguntarle, ¿qué están haciendo con tu niño? A ver, ¿qué objetivos están cumpliendo? ¿Qué le están tratando? Porque en el momento que veamos que una cosa no tiene que ver con la otra y está por ese camino, cuando entendamos podemos orientar mejor a los papás. Entonces, bueno, cuidado con no confundirlo, ¿por qué? Se puede ir un niño con una terapia neurosensorial simplemente porque es autismo y porque así es. ¿Cuántas alteraciones neurosensoriales tiene? No, mire cómo se pone. Pero las alteraciones sensoriales siempre son con un motivo, un estímulo. La ansiedad no. La ansiedad apenas va a entrar al consultorio y el niño ya… Tengo terapeutas que dicen, doctora, ¿lo va a revisar o le ponemos agua bendita? O sea, de cómo entra la criatura, entra completamente contorsionándose. Y es muy difícil revisarlo. Imagínense para el papá esta situación. Y tenemos que hacer el diagnóstico pues desde nosotros, porque un proceso terapéutico, son contados los que tenemos que hacen muy buenos diagnósticos, porque esto debe ser un trabajo en equipo, ¿no? Pero hay que guiar, lo que me interesa más es guiar al papá. Entonces, el niño, como procesa las sensaciones, es su realidad. O sea, si él un paso siente que le están clavando clavos y no quiere, o al revés, le gusta estar descalzo porque le gusta cómo se siente el piso, eso es su realidad. Entonces hay que modificarla. Ciertamente las alteraciones neurosensoriales no duran toda la vida. Sí, es importante que lo sepan también porque luego la mamá se angustia y toda la vida va a estar así. Entonces, factores que afectan la aparición y el desarrollo del lenguaje en general. No responde a la voz humana si el niño no ve, si no atiende a tu cara, no va a imitar. Y si no imita, no practica. Y si no practica, no hay lenguaje. En el sentido estricto de la comprensión del lenguaje. En el habla es diferente. Aunque el inicio es el mismo. El niño no dirige la mirada a los ojos de su madre o de su cuidador nunca. O sea, el niño cuando quiere hablar y tiene intención, normalmente ve esta cara o hace sus ojitos van de ojos a boca, de nariz, pero no se mueve de ahí, ¿no? Si no entiende instrucciones, tiene 1, 2, 3 años, recuerden que a partir de los 2 años son instrucciones complejas. Si no entiende instrucciones, tenemos el factor pronóstico, no vamos tan bien. O sea, ese es un factor pronóstico y es de cuidado, ¿no? Si el niño no lleva un desarrollo adecuado de las funciones de deglución y masticación, es que ¿por qué llegan comiendo papillas a los 3 años? No voy a preparar el aparato fonoarticulador
Y ahora les voy a decir las otras cosas. También, si tengo una boca abierta, si tengo una macroglosia, si tengo el dedo metido todo el tiempo, si soy mamador, en el sentido estricto de esta situación, tengo una pereza en los músculos o tengo una hipotonicidad. Si tengo Down es una hipotonicidad completa. Es diferente como vamos nosotros a exigirle el habla a un niño con síndrome de Down. Pero si no preparo esa musculatura, no vamos a tener un habla. Probablemente la comprensiva sí, la expresiva no, en su tiempo. El niño no tiene cambios en los balbuceos, ritmo y tono, eso puede ser una hipoacusia. Puede ser un autismo y esto es desde que el niño nace. No muestra aprendizajes adquiridos previamente, este es otro tipo de pronóstico. No imita y las conductas aberrantes, ¿no? O sea, niño que mete las manos al retrete, niño que come cosas extrañas. Ahora, como les dije, o sea, no me puedo, yo tengo que usar todo lo que tenga de tecnología para diagnosticar al niño de un jalón. Entonces, si ya tengo que poner el niño en quirófano por lo que sea, o sea, adenoides, tubos de ventilación, frenillo lingual, aprovecho con el mascarillazo, o sea, aquí está mi anestesiólogo, para hacer una endoscopía, estos son endoscopios desechables, para hacer unos potenciales evocados, para hacer lo que tenga que hacer, de tal manera que en 20 minutos pueda tener yo un diagnóstico de su aparato fonoarticulador como debe de ser, documentado, ¿no? Cuando ya se dejan, bueno, pues tengo los endoscopios, telescopios, ahora les voy a enseñar. El niño que coopera para audiometría, no es audiometría para todos los niños. El niño con pésima atención o con muy mala atención no te aguanta 5 minutos y la audiometría, el niño tiene que estar escuchando el sonido, contestando. No es posible que pidan audiometrías porque el niño, cuando tú lo ves, porque no va a cooperar. Pero sí es de sentido común. La cosa es que tenemos que saber cómo se hacen los estudios, porque después es que sí le hicieron audiometría. ¿Cómo le hicieron la audiometría? Pues no es una audiometría confiable. Ahora, vamos a lo bueno. Ahora, miren esto. Escuchen la voz. Miren esto, le estoy haciendo una telescopía a esta chiquita. Es telescopio por boca. Ven qué chulada. Me encanta, es que aparte tiene una laringe bien anatómica. Vean las cuerdas vocales, se las presento si no las han visto, su vibración moviéndose. Las cuerdas vocales se estudian en movimiento, no en quirófano, a menos que vaya a ser una biopsia. ¿Por qué? Porque me pierdo toda la función. No, en quirófano no puedo ver la función. Ahora, les platico la historia clínica rápidamente. Me llevan a la niña, ¿por qué? Trae un trastorno del habla, eso es obvio, ¿no? Tiene 4 años, habla, tiene muchos trastornos articulatorios, pero al escuchar la voz, la niña está disfónica. ¿Me permitió hacer telescopía? Bueno, ¿hay niños que me permiten hacerles telescopía? Sí, eso es una chulada. Entonces ya puedo ver que trae unos nódulos, esos son los nódulos vocales de los niños. ¿Por qué se dan los nódulos vocales? Porque el niño gritón, niño chillón, porque grita y chilla el niño. Chequen los oídos. Esta niña tenía una otitis media serosa crónica, de tal manera que tenía que subir más el volumen y aparte no había desarrollado bien el habla. Entonces, hay que estudiarla. Se mejoraron los oídos, el habla, incluso sin terapia pudo imitar bien los sonidos y ya nada más nos quedamos con los sonidos que no podía hacer porque ciertamente los dejó de practicar y entonces hay que ayudarle. Pero ves que ya el proceso terapéutico se vuelve, ya tenía 2 años en terapia, tiene 4 años. Ahí les va este. Pasa la salida, mi amor. Aquí estoy contigo. Sí, ponme el micrófono cerca de ella. A ver, mi amor. ¿Cómo grita Miguel? ¿Cómo grita Miguel? ¿Cómo grita Miguel? Ya acabé, corazón, mira, no te molestan. Eso, ¿cómo grita Miguel? Échate un grito de Miguel, ándale a las... Habla. ¿Otra vez? Ahora háblale a papá. 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 Así no. Papá. Papá. Papá, ¿no le hablas a papá? Esa es mamá. Esa es la voz. Eve. Grítale eso. Movimiento de los auriculares. Grítale.
Grítale a mamá. Voy a acabar y ya voy para afuera. Ya, mi amor, ya acabé, corazón. Listo, bebé. Listo. No lloró, me Bien, permitió hacer corazón. el estudio. Oye, que te pida este niño leche a las 3 de la mañana. Esta criaturita, por alguna circunstancia extraña, fona con la supraglotis. ¿Ustedes creen que eso lo diagnostico con el niño despierto en quirófano? Y luego, otra de los errores que cometen mis residentes es, ¿a cuántos de los niños que te llegan en la residencia, que te están pidiendo una valoración, los haces hablar? A ni uno. ¿Cómo vas a explorar el habla? Ahora, hablando del lenguaje, tiene que tener habilidades mentales requeridas. No me voy a meter aquí, lo que quiero es, tengo que tener el concepto de las cosas, hacer una asociación de ideas y luego expresar. Esto es más de origen central. Tengo que tener habilidades para producir el lenguaje, sí, entre ellas el oído, hacer la representación en la corteza y luego expresar. Y poner mis ideas en palabras. Entonces es un proceso diferente. Tengo el lenguaje, sí, se representa en la corteza y luego lo represento por palabras, ¿no? Esto es la capacidad de entender lo que otros dicen y en este sentido me detengo. Un niño a los 3 años de edad debe ser entendido por el 85% de las personas fuera de la familia, ¿ok? En términos de normalidad. En este momento no tenemos esa situación, por alguna razón tenemos una situación muy seria de desfases en el habla y en el lenguaje. Pero entonces, si yo tengo un trastorno del lenguaje, el niño ni siquiera me comprende, entonces ¿qué le voy a ofrecer? ¿O qué le voy a decir al papá? Búscale terapia del lenguaje, búscate terapia del habla. Saben que ni siquiera saben hacer la diferencia allá afuera. Ahora, el niño tiene que expresar el llanto y desde ahí si fue intubado, si tuvo una parálisis cordal, si tiene una alteración Cri-du-Chat, ya lo veo desde el llanto. ¿Es un llanto correcto? ¿Es un llanto incorrecto? ¿Es un estridor inspiratorio y expiratorio? Y aquí pues siempre estoy de la mano con los neumólogos, ¿no? El ajú, los jueguitos vocales. ¿Qué es la jerga? La jerga es ese lenguaje ininteligible entre los 2 y 3 años, que incluso el niño te hace entonación, pero parece que te está hablando en ruso, ¿no? Y no dice nada. Pero él incluso te mueve las manitas. Bueno, esa jerga tiene que cambiar entre los 2 y 3 años. ¿Se debe presentar? Sí, porque es parte del neurodesarrollo. A veces cuando trabajamos en los oídos, la mamá me dice, es que está diciendo quién sabe qué. A los 3 años, a los 4 años, pues sí, pues porque eso se debió haber presentado antes, ¿no? Y luego pues el balbuceo. Entonces todas estas situaciones los ves desde que el niño es muy pequeño. Ahora, mientras pasa el video, les voy a explicar esto. Yo puedo tener una sordera y puedo tener una disfunción tubárica con inflamación, con otitis media serosa. Cuando yo trabajo en el oído, miren, en tiempo real, estás viendo la membrana hiperémica, estoy en quirófano obviamente, yo les digo esto, jamás lo haría para mis hijos, ya son adultos, pero nunca lo voy a hacer para un niño en consultorio. El dolor es espantoso, con un mascarillazo. Miren el lugar en el que trabajamos, puncionamos y van a estar viendo ahí sacar el moco y luego van a ver que pongo el tubo. Bueno, cuando yo tengo este moco en el oído, es la misma situación que si yo pongo la misma audición que si yo hago esto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dura el moco en el oído? No cuando ustedes ven la otitis media aguda, eso es un error. O sea, el niño tiene procesos inflamatorios que terminan en una otitis media aguda si se infecta, pero el proceso inflamatorio a veces está desde el año, año y medio. Y casi les puedo asegurar, por el tiempo que tengo viendo esto, que se detiene el habla en el momento que empezó el proceso inflamatorio del oído más severo. La única manera que tengo de revisar esa audición, fíjense bien, yo no pido potenciales evocados porque ya por la experiencia, o sea, trato de que el papá solo haga lo que se necesita, ¿no? Ahí estoy sacando el moco, ¿ese es moco? Esa interfaz, ¿ustedes creen que no va a afectar la audición? Ah, pero no está sordo, entonces los potenciales evocados me dicen que están normales, las emisiones autoacústicas están normales, no tiene nada en el oído. Esa es nuestra mentalidad, no es así.
No es así. El procesamiento central auditivo, que se empezó a estudiar por las speech pathologists allá hace 35 años y que estuve ahí con ellas cuando empezaron, decía, la única manera de trabajar rápido en el procesamiento auditivo, ¿por qué? Es una congestión crónica del oído, porque la manera de revisarlo son con timpanogramas planos, es poner tubos de ventilación. Me decían las patólogas que trabajaban ahí en el hospital, decía, pero los otorrinos no quieren. Porque en nuestras indicaciones quirúrgicas no está alteración del procesamiento central auditivo, porque nuestra prioridad no es restablecer el habla. Ustedes se imaginan cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, tiene una audición, yo tengo una audición normal, el niño me comprende, 1 año y medio, 2 años, no me habla nada. Timpanogramas planos, esa es la triada que van a ver más común de dislalia simple del desarrollo, y sin temor a equivocarme les puedo decir, tienes estas 3, si tienes una dislalia simple del desarrollo, descongestionan el oído y checa con timpanometría que se descongestione, no nada más porque, se ve bien la membrana, no puedo. Yo tengo toda la vida viendo oídos y todavía no puedo diagnosticar cuánto moco hay detrás de la membrana, o si solo es una presión negativa, o si tengo una disfunción tubárica. No, señor, necesito la medición matemática. Y entonces a ellos les enseño a que no se confíen de diagnósticos de fuera, porque tú estás viendo la clínica. La clínica manda. Entonces, descarto la sordera y casi siempre le digo al papá, no estás sordo y vamos a hacer esto. Imagina, ya les enseño cómo está oyendo su niño. Este niño está oyendo así. ¿Ustedes creen que después de que curamos una otitis media aguda, el oído se ventila de volada? No. Patología te dice que son 12 semanas. La cosa es que ya no está infectado. Y entonces la audición en un niño muy inteligente no se nota, pero en un niño pues normalito sí se nota. Varón con mayor razón que una niña, siempre, siempre. Autismo 4-1, 3 niños por una niña, siempre. Entonces al varón le afecta más. Y así somos. Ahora, las emisiones autoacústicas. Cuando la mamá llega y me dice, es que le hicieron, cuando nació le hicieron emisiones autoacústicas y salió normales, sí. Nada más que no te detecta hipoacusias superficiales ni te detecta trastornos de la ventilación. Hay que revisarle la ventilación. Entonces no me lo descarta y nosotros nos confiamos a que pues ya las tiene normales, todo está muy bien. O potenciales evocados normales, no es el oído. Ya les expliqué por qué, porque el nervio está íntegro. Y otra de las cosas que deben revisar en sus potenciales evocados es que no se los hagan 80 decibeles. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve que el niño escuche un camión pero no escucha mi voz. Entonces todo eso uno lo va aprendiendo conforme pues se va equivocando, no quisiera uno, pero así es. Ahora ya, les expliqué esto, normalmente tengo yo un otoneurólogo porque tiene que usar el equipo y si lo hacemos en quirófano si es necesario. No estoy de acuerdo en que se cede en consultorio, porque normalmente el que cede en consultorio es un técnico y peligro. O sea, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero hay que tener primero, mi anestesiólogo me lo tiene prohibido y yo le hago caso. Él es el experto en dormir. Bueno, ya les expliqué que tenemos que ver que los potenciales estén a 20 decibeles y el niño de 0 a 5 años escucha de 0 a 5 y a 10 decibeles. 20 decibeles es en la adolescencia y en los adultos jóvenes. Y entonces si yo tengo un niño con una audiometría, si es que puedo hacer umbral auditivo en 30 decibeles, yo tengo un serio problema porque tengo 20 decibeles de pérdida. Imagínense ustedes con conchas aquí oyendo mi plática o ya dándoles una clase de ruso, que van a aprovechar de eso. Pero ustedes ya están grandotes, ya aprendieron, ya fill in the blanks, ¿ok? O sea, ya tienen el lenguaje, ¿de acuerdo? Eso quise decir. Ahora, bueno, y luego tengo que hacer, ahora, ya detecté que sí, no, aparte de tener mocos, tengo una sordera o tengo una sordera. Primero trato los mocos, aunque no me lo crean. Si el niño va a llegar a auxiliares auditivos, va a tener un mejor uso de los auxiliares auditivos. No es como les dicen. Es que me dijo la doctora que con los tubos de ventilación voy a oír, se me va a quitar la sordera. No, señor, el papá luego oye lo que quiere oír, ¿no? No, pero funcionan mejor tus auxiliares auditivos. Definitivamente, no tenemos la interfase líquida esa. Y la timpanometría es una buena… Cuando podía trabajar con un gran amigo, es el doctor Ricardo García Tobar, yo le pasé mi timpanómetro, le dije, por favor, revíselos con timpanómetro, y él lo empezó a hacer así, para que yo veo tímpano opaco. Recuerden, a los residentes, ¿cuánto mide la membrana timpánica de grosor? Ellos lo saben. ¿Cuánto mide con una inflamación crónica? ¿Cómo lo aprendí? Puncionando oídos. Y es un grosor
que a veces hasta batalla, aunque no tenga moco, es muy importante, porque la membrana es más rígida y no transmite los sonidos igual. Es como, no nos corresponde, la tercera edad. En este caso, esta membrana, esta rigidez de la membrana, a veces la membrana está gruesa y no encuentro moco. Y pongo el tubo de ventilación porque la membrana no tiene por qué estar así de inflamada. Vaya, pues yo sí sé anatomía. La membrana no tiene por qué está así de inflamada. Pero ya medí con timpanometría. No crean que nomás me aviento así, andar picando oídos. No, mi timpanometría ya medio plana y entonces 2, 3 ocasiones. Y el habla no mejora. Y yo veo que todo lo demás en su neurodesarrollo que estoy evaluando va mejorando, es esta situación. Y a la semana de ventilarle los oídos, la mamá me dice unas cosas impresionantes. Una de las más impresionantes para mí, bueno, ahorita no vamos a hablar de implante coclear, vamos a hablar de detectar. ¿Sí? Doctora, mi niño se despertó anoche con los ojos desorbitados, que dónde estaba el monstruo. Le acaba de poner los tubos de ventilación. Y la mamá se pone a llorar, dice, cuando me doy cuenta que el perro del vecino jamás lo había oído, me puse a llorar, dice, así lo he tenido. Así lo he tenido. ¿Por qué? Porque el procesamiento auditivo o los oídos crónicamente inflamados, medidos por timpanometría, no porque se me pega la gana, tenemos una audición tipo como en cilindro. O sea, mi niño no puede oír si están hablando por allá, si pasa la moto por allá, si ladra el perro más lejos, y entonces no tenemos la asociación mental que se requiere para que el niño haga conceptos nuevos. Y ven todo lo que le vamos quitando. Ahora, ¿cuánto tiempo dejó de ventilar el oído? No sé. O sea, a mí cuando me llegan yo todavía le doy 2, 3 oportunidades de ganar. Ahora, esto es, oigo, pero no entiendo. El niño no te lo va a decir, jamás. Con los niños que verbalizan, ¿saben qué? Llevo una serie de ítems o de cosas que el niño me dice que empiece a escuchar, porque para mí es una maravilla, no está en mis libros. Es que, doctora, bueno, con adenoides, ay, doctora, me dice la mamá, es que por primera vez olió mi perfume. Bueno, eso es otra cosa, es la ventilación. Pero en el oído, es que me dice que, porque su hermanita habla así. O sea, jamás había oído la voz real de la hermanita. Y eso que la hermanita era gritona. Bueno, cosas así. Es bien bonito. O sea, es bien bonito el después de resolver algo. Dificultad para entender el ambiente ruidoso, sí, son estos niños que pasan por déficit de atención, que están tratando de hacer su tarea, pero total, la maestra les dio una instrucción y ellos están haciendo otra cosa. Y por todo lo demás, dice la maestra, es que no me entiende, me le tengo que acercar. Y dice todo lo demás, matemáticas, perfecto, ¿por qué? Pues porque eso es más visual. No pueden seguir direcciones, que te traiga, ¿qué? La chamarra, ¿de dónde? ¿A dónde la voy a poner? Esta es mi bronca, o sea, esto es con lo que porque yo tengo que guiar el proceso terapéutico cuando se deja el papá. No puede imitarte, o sea, tú estás en una terapia duro y dale, porque ¿a poco creen que las terapias son muy profundas? Sientan al niño y le ponen a repetir. Hay algunas, sí, por eso les pido y les suplico que sean líderes. ¿Qué están haciendo en la terapia? Pues ¿cómo va a imitar? Si no te está entendiendo. Más a casa pasa en un niño con inflamación del oído, y te lo repite y lo agobias y luego el niño ya no quiere ir y luego está todo enojado y emberrinchado. Pues hay que entenderlo, ¿no? También me puse a estudiar conductas, 0 a 3 años, 3 a 5 años, adolescentes. A veces actúan como si no escucharan, muy seguido. El niño que puede comunicarse, es el niño distraído, pasa por TDA de repente. Claro, si me tumba el habla, me va a tumbar el deletreo, la copia vía auditiva y la lectoescritura. Y entonces tengo niños que me llegan a los 6, 7 años con la maestra de apoyo de lectoescritura y habla de la patada, articula de la patada. Pues mucho cuidado, le quitamos tiempo valioso a las criaturas. Y pueden completar tareas más fácilmente no relacionadas a la audición. Sí, vía visual son una chulada. Ahora, no nada más voy a retrasar el habla. Si yo veo una escala del tiempo, le voy a retrasar comprensión y le voy a retrasar aprendizaje. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Cómo respira el niño? Esta es otra cosa, eso lo ven ustedes.
O sea, no se tarden. Disminuyen los niveles de oxígeno y aumentan los de CO2 en la corteza prefrontal. Cada niño que ronca. Nosotros tenemos el apnea link para revisar el sueño en los niños y ustedes vieran lo mal que duermen los niños. Disminuye las funciones intelectuales. Son más propensos a la hiperactividad, son agresivos, tienen más problemas de tipo emocional como ansiedad e irritabilidad. Triplica la posibilidad de déficit de atención. 40% son más propensos a desarrollar problemas neurológicos y 50% más propensos a desarrollar problemas de conducta. Y tiene baja estatura, tiene enuresis, sobrepeso o bajo peso. O sea, esto es muy importante para el habla, muy importante porque vean todo lo que me afecta. Ahí les va. Esta es una endoscopía también, o sea, la verdad es que les traigo las endoscopías de los niños mejor por siempre es una batalla. Les explico. Vamos pasando por nariz. Adenoides, miren nada más. Este es hijo de un muy buen amigo cirujano, hasta que el niño le dijo, papi, no puedo respirar. Por eso, este es el área que él tiene para respirar. Ven la polo superior de las amígdalas. Vean nada más las amígdalas. Tiene las cuerditas vocales normales, aritenoides. Y listo. Entonces, bueno, era para demostrarle, cooperó muy bien el niño, era para demostrarle a mi amigo que no le estaba diciendo mentiras al niño, es que está inventando, ya lo había visto como 3 veces y le dije, trae esto, pero vean todo lo que… Les vamos quitando oportunidades. Esa es la etapa de neurodesarrollo más importante. Enfermedad obstructiva por rinitis, adenoides y amígdalas. Y ahora me llama mucho la atención que hace un rato de una plática a los odontopediatras, vieran cómo están mandando pacientes, me encanta que los detecten, pero no los mandan mis colegas, los manda el dentista. Respiración bucal. Obstrucción nasal, el niño no debe roncar nunca. Cuando me llegan con estridor de bebecitos, hay una cosa que me preguntan mucho en los congresos de otorrino, ¿y le hace la endoscopía al niño recién nacido en el consultorio? Sí, porque ya sé dónde va a aparecer el espasmo. Tengo el equipo para hacerlo en consultorio y sé lo que no debo tocar. ¿Ok? O sea, yo tengo que diagnosticar y no a todo y lo tengo que diagnosticar funcionando, moviéndose. Habla hiponasal, hay una cosa muy diferente entre que hable así a que me hable así con mucho escape, somnolencia diurna, problemas de aprendizaje. Los niños más cansados siempre tienen una deuda de sueño, problemas de conducta, ya lo comentamos eso. Ahora, esto es muy importante. Miren, ¿cuáles son las consecuencias del mal dormir? Vamos a tener problemas de aprendizaje, sí o sí, disminución del rendimiento escolar y hay una estadística que los niños roncadores en la escuela cuando empiezan a roncar bajan 13 puntos de coeficiente intelectual. A mí me encanta hacer ese tipo de pruebas cuando puedo. Déficit en la atención, memoria, funciones ejecutivas, alteraciones conductuales como hiperactividad, irritabilidad, agresividad y alteraciones del ánimo. Pero es que esto lo hemos sabido siempre. Y sin embargo, nuestras guías para operar no abarcan nada de esto. O sea, ¿aquí le echamos a perder la vida a una criatura? Una menor evidencia apoyaría asociaciones con alteraciones del ánimo, habilidades de lenguaje expresivo, eso es obvio, eso sí sucede, percepción visual y memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una congestión crónica y ahora les explico también el velo palatino, lo importante que es ahí, cómo debe estar drenando el oído siempre y no lo puede hacer. Durante la infancia, en el periodo en el cual el cerebro está en su máximo desarrollo, es este periodo, ¿no? Requiere la hormona del crecimiento. Y si duerme fraccionado o si duerme incómodo, primero voy a tener una alteración tremenda en su cavidad. Vean esto. Niño respirando por boca, vean hasta dónde van los dientes. Vean nada más, este es un tejido amigdalino que está aquí. Vean cómo se cierra por completo la ventilación vía nasal. Y ya tengo una retrognatia. Eso es de dejarlos respirar por la boca 2-3 años. El odontólogo que sí conoce esto sabe que va a avanzar muy lento en su ortodoncia si sigue el niño obstruido. Y el otro, vean nada más esto. La otra situación, dentadura hacia adelante, vean nada más las adenoides. Siempre le explico al papá, la entrada del aire es por aquí. El cornete maravillosamente calienta, humecta y purifica el aire para que de aquí a aquí entre limpio y a la temperatura del cuerpo. Pero la compuerta posterior es chiquita y luego yo la hago más chiquita con las adenoides. Y luego estas adenoides me impiden el paso de la trompa de Eustaquio libremente y ahí está completamente tapada y el resultado de la audición es amortiguación de los sonidos. Por eso el papá le dice, no, mire cómo sí me oye. Pues sí, le estás gritando. Si le digo al papá, mira,
A veces el niño llega bien perdido y solamente le subes el volumen de la voz cuando ya lo ves con toda su facies adenoidea y le hablas claro y con una palabra a la vez, el niño sigue todas tus instrucciones. Cuando estaba ahí haciendo un caos con los juguetes. Obviamente es clínica. Y bueno, pues esto es lo que vemos. Cara alargada, apertura bucal crónica, mordida anterior, paladar ojival, mala oclusión dental. Yo tengo mala oclusión dental. ¿Dónde creen que van a articular la D, la T con los dientes hasta acá? 3 años en terapia, los dientes hasta adelante, una retrognatia. O sea, no hay manera. ¿Dónde el niño que se chupa el dedo no tiene el punto articulatorio para la R, para la R? ¿Cuándo la van a sacar? Cuando el niño no tiene otro impedimento de tipo neurológico. Y entonces, estos malos diagnósticos nos hacen que pase el tiempo, ¿no? Hispodesarrollo del tercio medio facial. Y otra de las cosas, no perciben sabores, un super piquis para comer. Y me los han diagnosticado, hay un sobrediagnóstico de espectro autista. O sea, tenemos que ver qué comorbilidades hay ahí, porque no todo es espectro autista. No perciben sabores, no perciben aromas y comen muy condimentado o muy saborizado. Bueno, ahí va, lo que les gusta, los videos. Este es un paladar hendido submucoso. Esto es una paciente de 38 años que habla completamente nasal, como el típico que dicen gangoso, que no se debe decir así. ¿Por qué tenía esto, muchachos? No se ve, pero está transparente. Al hacer una endoscopía, el paladar no se juntó en la línea media y la mujer fue a parar hasta el psiquiatra. ¿Por qué hacía ese tipo de voz? Tiene un paladar hendido submucoso. Esto es muy peligroso porque cuando operamos amígdalas y no operamos esto, tenemos un niño gangoso para siempre. Ahora, vean esto. Es que escuchen al niño, nada más escuchen la voz. Es un niño que pasó por una cirugía de amígdalas y tenía un hendido submucoso y la mamá me lo llevó. ¿Por qué habla así ahora? 4, 5, 6, 7, 8. Sí detectaron la nasalidad, ¿verdad? Hay que usar mucho el oído. Casi desde que entran miren, nosotros, porque no me dicen que no lo estoy usando, nosotros operamos el aparato fonoarticulador. ¿Ustedes creen que sabemos, y sin temor a equivocarme, qué sonidos se realizan en el paladar, en la punta lingual? No nos entrenan para eso. Es importante. Entonces, yo anatómicamente, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico? Y estas son las características de los niños. Ahora, ahí les va otro caso. Escuchen esto. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que pues No les voy a hacer el cuento largo. Nunca pudo salir de ahí. Es una tartamudez severa. ¿A quién le toca la tartamudez? Este es un trastorno del habla, ¿ok? Porque estamos acostumbrados a que estos niños, y un frenillo lingual corto, estamos acostumbrados a que estos niños de tartamudez los manejamos como un problema psicológico. ¿No se vieran qué complicada es la tartamudez? Esta criatura está completamente discapacitada con un aparato fonoarticulador normal, pero con una serie de espasmos que no le permitían la vida diaria. Imposible. Media hora para decirme su nombre. Ahí les va otro trastorno. Es que, vieran, es tan variado que si no metemos endoscopios y si no valoramos correctamente, estos, ahí se van. Escuchen esto. 8, 9, 10. No te quedes sin aire. 5, 6, hasta la mitad. Tomas aire y terminas. Enero fuerte. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, Voz muy apretada. julio, agosto, septiembre. 11, 12, 13, 14, 15, ¿Esa es su voz? 16, Ok. 17, ¿Cómo lo 18, hicimos? 19. Ese es un secreto, pero es una sesión, ¿ok? Y tenía ella 9 años hablando así. Revisar bien el aparato fonoarticulador. Ahora, tomar en cuenta los factores de alerta, siempre. Papás con dudas acerca del lenguaje de sus hijos. No batalle, señora, vea las guías ahí de la Academia Mexicana de Pediatría. Si no lo hace el niño, vamos a buscar por qué. Pacientes en el espectro autista, hay que identificar datos tempranos y familiarizarse un poquito con las comorbilidades. Ahora, después de 30 años, puedo decir que no es difícil y cuando quieran les doy las perlitas.
Pacientes con malformaciones craneofaciales, esto hay que adelantarse al problema en la medida de lo posible. Con secuelas de daño neurológico, pero estas dos situaciones ya vas, si sabes, ya vas buscando qué trabajar. Y otra de las cosas que no he cambiado en muchos años es pacientes, por ejemplo, afásicos o niños que tienen un traumatismo craneoencefálico. No los mandan hasta que caminan. Estamos perdiendo tiempo valiosísimo, pero ¿qué no hablamos primero que caminar? Pues eso se debe hacer tan pronto el niño se puede empezar a estimular. Y ahora ya en consultorio tenemos que tener también estimulación transcraneal para después del stroke, o niños con ansiedad, para no tenerlos muy medicados. En el consultorio trabajamos con un neurólogo pediatra, neumólogo pediatra, la doctora Leslie. O sea, ¿qué podemos nosotros? No podemos tener a los niños eternamente en terapias, pero hay factores pronósticos. Eso es también, cuando quieran lo podemos platicar. Ahora quiero terminar con esto. Las infecciones del sistema nervioso central, pero hasta cierto punto, cuando es una cuestión neurológica, ya sabes, por lo menos, ya vas viendo el déficit, ¿no? Desde que sale de intensivos. Pacientes con sospecha de déficits auditivos, ya les expliqué, no es nada más que oiga o no oiga, es que oiga clarísimo. El niño tiene que tener su audición en 10 decibeles, los potenciales evocados te los marcan hasta 20, pero sabemos que es alrededor de 10 decibeles, los que están hechos con la graduación que necesitamos para el habla. Pacientes con sospecha, pacientes con trastornos psicológicos o psiquiátricos asociados. Yo tengo mucho respeto y tengo mi psiquiatra infantil. Cuando yo me tuve que aventar a hacer la maestría para entender, el niño les habla por conductas, para entender las conductas de los niños y poder ver cuál conducta era patológica y cómo podía yo entrar al niño. O sea, y aparte porque los tengo que revisar. Bueno, hay niños con un trastorno de ansiedad tan severo que ellos cortan aprendizajes simplemente en el momento en que hasta los neurotransmisores hasta el cielo. No hay manera de que ese niño aprenda. Y luego, ¿cómo estamos guiando ese proceso? Y si eso no lo bajo, todos los demás aprendizajes se van a venir hacia atrás o no va a avanzar. Y el papá le sufre mucho porque no está viendo que no habla. Ahora, ¿qué niño sé que va a hablar si tengo factores pronósticos? ¿Lo sé? No, yo no lo sé. Después de 30 años no sé cuál sí y cuál no. Y eso que me dedico a esto. Entonces, decirles que se le va a quitar, que está chiflado, que es flojo, no son diagnósticos. A mí me regañaba un psiquiatra cuando yo le decía, pues es que cuando tuve que hacer esta maestría para entrar al otro campo y entender a las criaturas, y cambié mi manera de operar. Cambié, o sea, si el anestesiólogo no me entendía, next. Pues el niño, le tengo que cuidar primero las emociones. Y desde que llegan los papás, ves qué tan embroncado viene la cuestión emocional. Eso me lanza por los suelos a la criatura. Emocionalmente, si le pega primero el trastorno del habla, es más difícil que salga que si el niño está todo animoso y que ve que cada día de que va a su terapia resuelve algo, ¿no? Todo eso lo tengo que ver. Porque ¿quién lo va a ver? Y ahora no lo puedo decir, bueno, ve con el psicólogo, ve con el terapeuta de lenguaje, no podemos tenerle 20,000 terapias. Trato de cerrarlas lo menos posible y vámonos por lo más importante. Pero el habla y el lenguaje van primero. Porque ahora hay una moda de que primero esto y luego el otro y luego ya a ver quién les dice que la regresen al habla. Por eso necesitan al pediatra. Y luego, ¿cómo le están estimulando? Pregunten. Ustedes saben eso mejor que yo. Si están viendo que lo están estimulando con una pantalla en la terapia. 78% de los padres expresan su preocupación al pediatra antes de los 2 años. Edad promedio de diagnóstico, 4 años. Esto es en primer mundo, Finlandia, que ya casi estamos ahí nosotros. Edad promedio de diagnóstico, 4 años. Yo ya perdí. No, ¿cuál es la prisa? No, pues de esto no se me van a morir. Síganlos en una escala del tiempo. No, si ustedes no lo apoyan en el habla, no les vuelven a pedir opinión, porque los pacientes te lo dicen. Pero si es el pediatra el que debe saberlo, no porque no supo decirme, sí sabe, coméntale. O sea, cuando más aprendí yo era cuando me equivocaba y mi paciente regresaba y me decía, fíjese que no sucedió así como usted me dijo. Tristemente, pues hay que ser muy humilde, ¿no?, para entender y apreciar eso. Ahora, ahí les va, estas estadísticas, miren. Desde el 2015 que saqué estos, bueno, los presentaron después, ¿no?
estudiaron a una serie de niños en quienes se consideraba las funciones motoras. El procesamiento auditivo, la memoria fonológica a corto plazo, siempre se van a ver afectados en el retraso simple del habla o del lenguaje, en este caso lo tienen como speech. En el 2014, 65 niños en la Universidad de Groningen, donde estudiaron la calidad de vida de niños entre los 5 y los 8 años, demostraron que en el aspecto físico, motor, cognitivo y de funcionamiento social, cambios de humor y autonomía puntuaron más bajo que con el grupo control. 1/3 de los niños con retraso simple del lenguaje presentan trastornos de la coordinación, hasta 1/3. O sea, no es inocuo, que el que no duela no quiere decir que no sea importante. Bittman se hace un estudio de seguimiento a 14 años de los niños que estuvieron diagnosticados en ese entonces, en Ontario, Canadá. Los más comunes eran los trastornos de la conducta. Estos niños también tuvieron una alta incidencia de TDA, así como también trastornos de ansiedad y fobia social. ¿Dónde creen que una sola etapa del desarrollo no me va a tumbar otras? En 235 niños en Helsinki estudiaron jovencitos de 12 a 16 años con el antecedente de que habían retrasado el lenguaje para saber cómo ha sido su calidad de vida y si académicamente hablando han tenido algún problema, encontrando que el grupo diagnosticado con el retraso tuvo significativamente más problemas en áreas donde las funciones mentales estaban implicadas. Entonces, ¿estoy viendo habla? ¿Estoy viendo lenguaje? ¿Es un trastorno articulatorio o es una apraxia? ¿Saben lo que es una apraxia? Es que yo tampoco lo sabía. O sea, aquí humildemente les digo que aprendí todo metiéndome a otros campos para integrarlo al mío. ¿Es un espectro autista, un TDA o realmente una hipoacusia? ¿Es una alteración neurosensorial o es un trastorno de ansiedad? Y miren, entonces las terapias o lo que nosotros hagamos con el niño puede ser diametralmente opuesto a lo que requiere. Tenemos que afinar nuestra observación clínica y guiar mejor a los que confían en nosotros. ¿Qué debo hacer? Las etapas del neurodesarrollo, o sea, ya están en todas las guías, asegurarse de que sea valorado integralmente, pero a veces, si tenemos esta triada, por ejemplo, el niño que comprende todo, que sigue instrucciones, pero que no habla, estos son de los casos más sencillos para mí. Chequen el oído. Trabajar sobre objetivos, esa es la otra. ¿Cuánto tiene en terapia? 3 años. ¿Qué objetivos ha cumplido? Oye, yo sí lo veo un poquito más. ¿Qué objetivos ha cumplido? O sea, no estamos trabajando, el niño es tierra fértil, siempre sale. Miren, hasta el pronóstico más reservado sale adelante si lo guiamos bien. Por supuesto que no lo voy a llevar a una normalidad, eso es una falacia. Todo puede suceder, pero sí mejoran. Trabajar sobre objetivos siempre, buscar las comorbilidades. Oye, tiene un TDA muy severo, pues ¿dónde lo vas a sentar a que reciba una terapia? Pero eso lo debemos guiar el médico es el que lo guía. Buscar datos objetivos de un factor pronóstico favorable y enfocarse en ellos. No esperar. Si ya tenemos el desfase, ¿qué vamos a esperar si no sabemos lo que va a pasar? Jamás menciones espera a ningún padre de familia. No van por eso, no van por eso con nosotros. Rodearse de un equipo de trabajo con tus mismos objetivos. Sí, o sea, nosotros teníamos allá, en una de las áreas que estuve, estaba el neurólogo que se dedicaba exclusivamente al lenguaje. Era padrísimo. El tiempo perdido no se recupera y no olvidar las etapas sensibles del neurodesarrollo. Les quiero mostrar, él es mi sobrino. Pobre criatura, tiene 10 años, desde el año y medio tenía una PCI con una hipotonicidad impresionante. Aún batalla para la cuchara, pero que si en el habla le metí una recia y hasta la fecha. Escúchenlo. Hola, soy sobrina de la doctora Marta y les quiero decir que hoy estoy en una competencia. Afortunadamente ya se acabó, pero les quería decir a todos los papás que tienen a un niño con discapacidad que todo se puede, todo se consigue y que sigamos adelante. Gracias. Sí, todo se puede, todo se consigue. Muchas gracias. Muy buena ponencia, muy bien, los videos muy didácticos, todo. ¿Hay preguntas por aquí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta?
En línea también, ¿nadie? ¿Por acá? ¿No? Acá. Lili, ¿puedes llevarlo al micrófono? Doctora, por ejemplo, ahora mencionaba mucho lo de los odontopediatras que tienen ahora como más conocimiento. Ellos vigilan mucho el tamaño y la postura de los dientes, muchísimo antes de que se empiecen a caer los primeros dientes superiores. Y a veces tienen el uso de los expansores para abrir esa hipoplasia del maxilar superior, y por lo tanto al abrirla también se abre la hipoplasia del maxilar o de la mandíbula. Aquí, por ejemplo, estoy en un grupo con un gran grupo de odontólogos pediatras y dicen, bueno, ¿qué se hace primero? Se manda por ejemplo, en el caso de un niño con adenoides hipertróficas, con hipertrofia de amígdalas y que tiene una impactación del maxilar superior, y dicen, ¿qué se hace primero? Se manda con el otorrino que corrija adenoides y amígdalas, y con eso solo se va a corregir el tamaño del maxilar superior al ya respirar de manera correcta, o se hace a la par. ¿En qué momento se puede decir? Decía una odontóloga, es que yo a mi niña le corregí el tamaño y por lo tanto mejoró mucho sin necesidad de amigdalectomía, con el puro expansor del maxilar superior. Ahí, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Que se haga a la par o que se vaya primero con otorrino, un niño que tenga hipertrofia adenoidea y amigdalina, o que se vaya primero con odonto, para tratar de hacer crecer crecer ese maxilar para que baje el paladar y por lo tanto la nariz pueda ser más eficiente? Y más, ellos recomiendan mucho también, por ejemplo, lo de bueno, decían en la nasoscopía para ver cómo estaba la nariz y ver qué se hace primero. Aquí esto es muy sencillo. O sea, ¿cuál es la anatomía y la fisiología normales? Restablécela, y nosotros tenemos por entendido en otorrinolaringología que cuando tú haces una ventilación adecuada, muchas de las cosas, la armonía facial vuelve simplemente porque el desarrollo permite que lo haga adecuadamente. Y tienen menos tiempo, si quiere ponerle expansores tienes que esperar, pero si le quiere poner expansores será más rápido, pero primero obviamente es la anatomía, doctor. Está obstruido. El que se haya corregido con expansores no quiere decir que no tenga otros problemas. O sea, seguramente va a roncar, seguramente, porque el odontólogo cuando lo manda es que sabe que se va más rápido con sus tratamientos. Yo siempre les digo, primero anatomía y fisiología normal, es lo que le digo a los papás. Es que, doctora, tiene un síndrome de Down, primero, ¿le puedo dar una anatomía y fisiología más normales? Primero se la doy, tenga lo que tenga, igual acá. Si está obstruido, hay que desobstruirlo. ¿Se puede hacer con medicación? Hay que hacerlo. Ya tengo mucho abuso de esteroides nasales, tengo niños operados de glaucoma por abuso de esteroides intranasales. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como médico? Las indicaciones quirúrgicas son muy claras, ¿se cumplen o no se cumplen? Y aquí en este caso primero hay que restablecer la anatomía y fisiología naturales. El organismo va a hacer lo suyo a menos que lo pesquemos después de los 12 años, ahí sí no, ya no se restablece naturalmente la armonía facial. Pero eso sí lo tenemos bien investigado en otorrinolaringología. Okay, a los 12 años y la otra o sea, a los 12 años ya no va a haber una… Ahí necesita sí o sí los expansores. Okay. O sea, restablecer la función porque la obstrucción no nada más es dientes feos, paladar ojival, ¿ya viste todo lo que causa? Sí. Entonces, la indicación quirúrgica es restablecer esto también. Y eso es algo que no se… A ver, neurodesarrollo no lo tenemos nosotros en nuestras pautas. Y una criatura cambia, le desobstruyes la carita a los 2 meses, ya ves una carita de niño, no una carita larga. O también estas cachetitos de querubín
de niño que nunca ha masticado, ¿ves? También le digo a la mamá, ponlo a masticar y ya llega con su carita de niño, ya no llega con su carita de querubín cachetón, porque ya fortaleció la musculatura de la masticación. Entonces, en eso no sabemos pensar, doctora. ¿Qué va a pasar con el niño si yo restablezco esto? Y es tan fácil como 1 o 2 meses. Por ejemplo, los odontopediatras con los que me trabajo me dan ese espacio y entonces también dura menos el tratamiento. Y no, ellos le siguen. Con lo que batallo a veces es con los distractores y tengo un trastorno del habla, porque luego le acabo de colocar el sonido y con el distractor me empiezan a hablar así. Y luego hay niños que se me quedan hablando así toda la vida. Nosotros tenemos compañeros y eso es un hábito lingual. Es un hábito lingual. Y se corrige fácilmente, pero hay que saber distinguirlo, diagnosticarlo y decirle al paciente, porque hay niños que me llegan, es que ya le trabajaron todos los fonemas. Sí, vamos a hacer no sé qué. Sí, claro, ahí está el fonema, pero está mal posicionado. ¿Qué hicieron en la terapia? En esa situación, bueno, primero anatomía y fisiología. Okay. Sobre todo porque a veces lo ofrecen como una alternativa a evitar la cirugía. Y siempre eso es el papá va a tener, sí, doctora, y eso vende, sí. Eso vende. También, no habla el niño, vamos a cortarle el frenillo lingual. No, cuando el neonatólogo no lo cortó, ellos son los que llevan el mandato, ¿no? Porque el niño no puede succionar. ¿Dónde crees? Les digo a los muchachos, ¿cuántos sonidos dependen del frenillo lingual? Y ya pasó por la cirugía y, oye, pero si tú lo debes de saber como médico, ¿cómo le cortas, le dices que vaya y luego van con el odontólogo? No tengo nada contra ellos, pero tiene que hacerlo el otorrino o el plástico, que lo hace muy bonito. Pero, ¿qué sonidos? No, es que no habla nada. Pues no es el frenillo lingual. Y así sucesivamente. Luego tengo niños que tienen este paladar hendido mucoso. Es que doctora, tiene 4 años en terapia y mire cómo habla. Y todos los sonidos velares acabados. Es que no tiene paladar. El paladar está corto, no choca, jamás van a salir. Pero si no hay alguien que guíe al papá, el papá no sabe. Y a veces ni quien da terapia. Y esto, les voy a decir una cosa, no es por echarle tierra a las terapias, por supuesto que no. Yo tengo mis terapeutas, yo las entrevisto, pero es imposible que sepan lo que nosotros sabemos. Se van en una cuestión técnica, no saben lo que nosotros sabemos. La historia clínica maravillosa que hacemos los médicos, pues nosotros, por eso, ustedes son los que deben guiar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctora Marta Alicia Dávalos García, el Colegio de Pediatría de Nuevo León le otorga este reconocimiento por su participación como ponente en la sesión académica del 15 de enero del 2026 con el tema Diagnóstico y Tratamiento en los Desfases del Habla. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bien, pues buen provecho para la cena. Al finalizar les vamos a pedir que nos apoyen con contestando esta encuesta de retroalimentación. Lo que no se mide no se puede corregir, entonces estamos empezando a tener en cuenta recomendaciones de parte de todos nuestros socios de diferentes aspectos de la sesión académica. También ya está pasando por ahí Brenda y Angélica para el canje de los boletitos del estacionamiento. Gracias, buen provecho.